La providencia de Dios, ¿verdad? El término providencia literalmente no aparece en las escrituras de la Biblia, pero sí es tomado como una de las características de nuestro Dios. La providencia da a entender, hermano, todo aquello que nos es proveído, pero es por alguien. Ese alguien es Dios. Si el hombre necesita, hermano, aire, se lo da Dios. Si el hombre necesita alimento y sustento, se lo da Dios. Si el hombre necesita seguridad, se lo da Dios. Si el hombre necesita cualquier cosa que nosotros necesitamos, es proveída por Dios. Entonces es Dios el que tiene lo que nosotros necesitamos. Por eso el Salmo 145 da una alabanza acerca de esa bondad de Dios, lo que Dios da hacia nosotros, sin que nosotros lo merezcamos, sin que nosotros, hermanos, lo pidamos, pero Dios sí sabe que lo necesitamos, entonces Él nos lo da. En el Nuevo Testamento Jesús habló de esto y dijo: no os preocupéis por qué habéis de comer, por qué os habéis de vestir, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Entonces la providencia de Dios está disponible para nosotros, porque Él creó este mundo, Él nos creó a nosotros, Él sabe cómo estamos, Él sabe lo que necesitamos. El salmista empieza exclamando alabanza a Dios en el versículo 1 del Salmo 145, en donde dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Cómo no hemos de darle alabanza a aquel que nos provee de todo, verdad, hermano? ¿Cómo no hemos de agradecer a Dios que nos ha dado hasta el día de hoy, que nos ha dado nuestros hijos, que nos ha dado, hermano, el privilegio de congregarnos y de adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? En los versículos 14 se ve cómo es la bondad de Dios y cómo es que es esa providencia para el hombre. Aunque el hombre no se congregue, aunque el hombre no tema a Dios, es Dios quien lo provee, hermano. Amén. Vea lo que dice el versículo 14. ¿Lo tenemos? Amén. Sostiene Jehová ¿a quién? Aleluya. A todos. Si yo no me caigo es porque Dios me sostiene. Amén, iglesia. Y si aún, ¿qué pasa cuando me tropiezo? Continúe, 14. Sostiene Jehová a todos los, aleluya. ¿Qué más dice así? Y levanta a todos. Así que, amada iglesia, ¿por qué se va a sentir usted oprimida como que no tuviese auxilio y se va a poner a hacer aquellas exclamaciones que decía el Chapulín Colorado, verdad? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Hermano, usted tiene un Dios de providencia, un Dios que todo lo puede. Él es su proveedor. Él sabe de qué tiene necesidad, y si aún quizás en el caminar usted y yo tropezamos, Dios es capaz de levantarnos. Amén. Y si a causa de las pruebas que nos sentimos, hermanos, oprimidos en una dificultad, en cualquier cosa, acuérdese, Dios puede levantarlo. O sea, Dios me puede también, no solo me puede sostener, sino que si aún cayese, Él me puede levantar. Lo que pasa es que a veces perdemos la confianza en Dios. ¿Qué más dice el versículo 15? Mire esto. Los ojos de todos esperan en ti. ¿Cuántos sabemos que aunque los hombres no vengan a la iglesia, esperan que el día sea bonito? ¿Pero de quién dependerá? De la providencia de Dios, ¿verdad? Esa es la providencia de Dios. Esa es la bondad de Dios. Esa es la provisión que Dios tiene. Nadie es nada sin Dios, hermano. La Biblia dice claramente: sin mí nada podéis hacer. El hombre es nada sin Dios. Lo que pasa es que ellos no lo entienden, no exaltan a Dios por ello, no le dan gracias. Pero usted y yo sí. Esa es la diferencia. Mas sin embargo, el hombre, hermano, ojalá que me vaya bien primero Dios, dice la gente, ¿verdad? Por decir, se ha vuelto una forma de expresar, quizás una forma de decir que Dios lo puede todo, ¿verdad? Mas sin embargo es real esa palabra. Entonces todos los ojos, dice el versículo 15, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida. ¿A cuánto dice? A su tiempo. Lo mismo que dijo Jesús, ¿verdad? Mirad las aves del cielo.
no hilan, ¿verdad? Los lirios decían. Dice que las aves del cielo no siembran y siempre tienen el qué. ¿Ha visto usted hacer milpas a las palomitas y a todas las aves, a las chontas? Y así el montón de aves que hay. Vea que no siembran ellas. ¿Por qué? Porque el versículo 15 dice: los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida. ¿Habrá alguna ave que se acueste sin comer? No. Solo las que nosotros tenemos cautivas. Amén, hermano. Las gallinas, como están en nuestro cargo y las tenemos en chiquero, esas no comen porque no las damos nosotros. Pero las que Dios tiene en libertad, sus pentas se van a sus nidos. Amén, iglesia. Esa es la providencia de Dios. ¿Qué más dice el versículo 16? Abres tu mano y colmas de bendición. Aleluya. Entonces, la providencia de Dios está para todos. ¿O no? A todo ser viviente. Usted ve que la gente va para arriba y para abajo. Usted ve que la gente, aún, hermano, malgasta lo que Dios le da. Cuando digo malgasta, no me estoy refiriendo solamente a dinero, sino malgasta la vida, malgasta el tiempo. La gente anda para arriba y para abajo sin darse cuenta que Dios les ha proveído de vida, sin darse cuenta que Dios les ha proveído de tiempo, pero ellos no se han dado cuenta de que es Él el que les da su vida. Es Él el que les da el tiempo, es Él el que les provee de todo. Lo dice el versículo 16: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser humano. Ahora entiende por qué la gente no se muere de hambre. No porque trabajen, porque Dios les da sus bendiciones a tiempo. Este salmo describe, hermano, todas las provisiones que Dios hace para todo ser humano. Versículo 17: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Qué sería el hombre sin la providencia de Dios? Nada. Nada. Dios saca el sol, dice, sobre justos e injustos. Hace llover en la tierra sobre buenos. La providencia de Dios. 17, justo es Jehová. 18. Cercano, aquí hay una diferencia. Aunque Dios tiene como una característica la providencia, en pocas palabras, mis amados hermanos, Dios es responsable con su creación. Dios es responsable con aquello que Él tiene a cargo. Pero Él hace una pequeña diferencia. Sí, ¿con quién? Con los que viven cercanos a Él. Y esa se muestra en el versículo 18, que vamos a leer ahorita. Dice: cercano está Jehová a todos los que aman. Dios existe, amén, hermano. Existe para el que se congrega, para el que teme a Dios, como también para el incrédulo. Pero Él tiene una comunión, tiene una cercanía ¿con quién? Con usted y conmigo. Así es, amén. Si Dios ha de comunicar algo a este mundo, va a ser por medio de usted. ¿Por qué? Porque Él está cerca de usted. Claro, Dios está para... No, mire, si Dios es bueno conmigo, claro, no se equivocan en esa expresión. Mas, sin embargo, comunión, Dios solo la tiene con los que le buscan. Y no con aquellos que dicen: yo voy a la iglesia o yo creo en Dios. Vea la afirmación que dice al final del versículo 18: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan. Hace un apartado la expresión. Hace una diferencia. Los que le invocan de veras, o sea, la palabra que está escrita es verdad. O sea, los que con un corazón sincero vienen a clamar a Dios, los que con un corazón sincero se han arrepentido, con ellos Dios está cerca. No, también está conmigo, dice el pecador, no por los malos vino. Claro, pero ¿qué tanto está aprovechando el pecador esa bendición? Claro, Dios está dispuesto a perdonar al pecador, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero el pecador tiene que venir a Él, porque Él ya vino por nosotros los pecadores. Entonces la aclaración de que tiene comunión Dios, de que tiene cercanía, ya solo es con aquellos que le buscan, dice, de verdad. ¿Cuántos hemos venido a buscar a Dios en esta noche, hermano? No porque nos lo hayan impuesto, sino porque hay una necesidad de estar cerca de Dios. Dice el versículo 19: Jehová guarda a todos, cumplirá el deseo de los que le... Otra vez, ya esto es con aquellos que temen a Dios.
oirá asimismo el clamor de ellos. ¿Y qué hará Dios? Vale. La oración que usted viene a hacer aquí, la que hace en su casa, esa Dios la oye. Y si usted está cercano de verdad, Dios le ayudará, le salvará, Dios abrirá esa puerta, Dios tocará ese corazón, Dios proveerá. Eso es la providencia de Dios. Versículo 20: Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a varios. También hay para los impíos, ¿verdad? Como no quieren saber nada de Dios, entonces lo que les viene a ellos es su retribución. Cuando Jesús hablaba estas cosas, decía una expresión dictaminada en Deuteronomio al decir: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de mi Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es el alimento y el sustento de nosotros. Entonces, si existe la providencia de Dios, ¿por qué dudamos cuando estamos en pruebas? ¿Por qué mengua nuestra fe cuando no hay nada? Cuando estamos enfermos, cuando la familia está problemada, nos ofuscamos, creemos, hermanos, que Dios no puede hacer nada, se nos ha olvidado de esto. Pero cuando una persona temerosa de Dios cree en la palabra de Dios en su corazón, y como decía un versículo allí, y lo busca de veras, o sea, le teme de verdad, Dios no lo va a dejar solo, aún en las peores crisis de su vida. Dios proveerá para nosotros. Dios hará algo por nosotros, porque Él lo ha prometido. Él salvará, decía el versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Hay muchos ejemplos de providencia o de provisión en la Biblia. Vamos a ir a uno específicamente. Quiero que busque en el segundo libro de los Reyes, atrás de Salmos, en el capítulo 4, segundo libro de los Reyes, segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. ¿Cómo es que muchas veces los que tememos a Dios vamos a pasar pruebas, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar problemas, vamos a pasar momentos de escasez? Pero ahí es en donde debemos de mantener nuestra fe en que Dios sigue siendo nuestro proveedor, en que Dios nos va a seguir sustentando, en que Dios nos va a seguir proveyendo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 38 en adelante. ¿Lo tenemos? Vamos a esperar a tener todos. Este es un caso, hermano, en donde entonces muchos no nos gusta el Evangelio, ¿verdad? A causa de las pruebas. Hay algunos que no nos gustan las crisis, los momentos de dificultad. Fíjense que muchos a causa de esto menguan la fe. Cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen los problemas, empiezan a ver: no, hermano, esto no es para mí. ¿Cómo no? Si las pruebas son para nosotros. Si las pruebas son para que nosotros veamos, para que se vea cuánto hemos crecido, cuánto confiamos en Dios, cuánto verdaderamente nosotros creemos, pero a nosotros solo nos gustan las bendiciones de Dios. Mas sin embargo, vamos a ver a un grupo de siervos de Dios que, a pesar de que quizás vivían una vida íntegra, vivían cerca de Dios, pasaron pruebas, hermanos, que vivían en aquellos tiempos. Lo que dice el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes, versículos del 38 en adelante. Eliseo volvió a Gilgal cuando había, ¿qué dice, hermano? No había abundancia, había hambre. La palabra hambre es escasez. La palabra hambre es necesidad. La palabra hambre quiere decir momentos de dificultad. Pero ¿quiénes están pasando estos momentos de dificultad? No solamente el pueblo de Israel, sino que también los mismos profetas. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los no son los hijos de cualquiera.
Eran los hijos de los hombres de Dios. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. ¿Por qué le dice haz un potaje? Estaban aguantando hambre. Hacete una sopa. Pero como no había qué, Eliseo va a usar la fe. Porque había hambre, ¿va? Quiere decir que no había gallinas, nada, ni mora. ¿Cuántos hemos pasado, hermano? En un momento me decía una persona: mire, hermano, me dice, a veces nos confundimos cuando hablamos de aquel versículo: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. ¿Sabe qué quiere decir eso? Pablo, cuando lo escriben, aquellos que estuvimos en el estudio bíblico de esa carta, estaba hablando del vivir en la escasez y vivir en la abundancia. O sea, yo puedo con Cristo vivir en la escasez y también puedo vivir con Cristo en la abundancia. O sea, no significa, hermano, que de nada. No, estaba hablando el apóstol Pablo, que había sido enseñado a vivir en esos dos momentos. Cuando usted tiene, usted lo puede vivir en el Señor para la gloria de Él. Pero también cuando no tiene, tiene que vivir para la gloria de Dios. Y cuando no tenemos, se nos hace difícil. Los hijos de los profetas están pasando por una crisis en donde no hay. Entonces le dice Eliseo a su siervo: hazte un potaje. Estoy en el versículo 39, si no me equivoco, ¿verdad? Y salió uno al campo a recoger, ¿qué? Hierbas. Y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Amada iglesia, ¿por qué aclara la Biblia no sabía lo que era? Desconocido. ¿Pero por qué va a agarrar algo usted desconocido? El hambre. El hambre. Hasta los cogollos de guayaba se sienten bien ricos. Los cogollos de jocote, ¿verdad? Pero cuando no hay ni cogollos de jocote, al jardín empieza usted a comer, ¿verdad? En un hambre, hermano. Quizás, gracias a Dios, nunca le hemos pasado. Pero ahí dice que este hombre salió a ¿qué? A agarrar lo que había. Aquí hay estas chibolitas, dijo, calabazas silvestres. O sea, no eran ni ayotes ni pipianes. Había nacido ahí, dijo, bueno, esto que está aquí llevémoslo, ¿verdad? Porque los hijos de los profetas tenían, ¿qué decía el primer versículo? Hambre. Tenían necesidad. Entonces se pusieron a hacer una sopa. En el versículo 39 lo estaba aclarando. 40. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron. ¿Qué estaban asando? ¿Qué estaban guisando? Quizás un monte contaminado. Quizás un fruto silvestre que no se podía comer. Es claro, la Biblia dice no se sabe qué era. Lo que sí se sabe es que estaba envenenado. No podemos comer de todo. Pero debido a la escasez, debido al hambre, a la necesidad, el profeta le dio, ¿verdad? Viendo que aquellos tenían hambre. Bueno, vamos a hacer una sopa, dijeron. ¿De qué? Eso es fe. Eso es saber que Dios va a proveer. Continúe. En el versículo 40 estamos, ¿verdad? Empezaron a servirla y dice que al momento en que la sirvieron, se dieron cuenta que aquello estaba contaminado y dijeron en el versículo 40 al final: varón de Dios, hay que muerte en esa olla, y no la pudieron comer. 41. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal. ¿Qué es eso, hermano? La providencia de Dios. ¿Qué tiene que ver la harina? ¿Qué tiene que ver la harina con la sopa envenenada? Para nuestra mente nada, pero para la fe del varón de Dios, Él lo hizo por fe. No hay otra cosa, Señor. Aquí lo único que nos queda, yo voy a echar esta harina en el nombre tuyo, ¿verdad? Y dice que después se acabó el ¿qué? El veneno. No crea usted que Eliseo era un químico, ¿verdad? Y sabía que al encontrarse los dos, ¿verdad? La harina con la sopa iban a hacer un estrago químico que se iba a hacer un antídoto para... No, eso no lo sabía Eliseo. Él lo hizo por fe.
sabiendo que Dios era su proveedor. ¿Qué tal después de eso alguien lo hace, hermano, y nos sirve a nosotros? Usted y yo no la comemos quizás. Ya me quito el hambre, decimos. Aunque no comemos cosas buenas, hermanos, que nos ofrece la gente, porque nosotros creemos que no la ha cocinado bien, porque no lo hizo como nosotros pensábamos. Que en vez de echarle cebolla le echó ajo. No, es que así no se hace. Aquí está, hermanita. No, dice usted. Ya comí, estoy lleno. Vengo en ayuno, dicen algunos. ¿Por qué? Porque no la hizo como usted lo quería hacer. Miren, las cocinas será eso. Pero en los ministerios de cocina mejor que ni existen, hermano. Porque todos quieren, no, es que a esto se le echa aguacate. No, se le echa arroz, dice la otra. Pero aquí no es cuestión de ingredientes, aquí es cuestión de que no había que comer. ¿Y qué más? Y lo único que había era la fe y la esperanza de saber que Dios iba a proveer. Entonces, cuando ya está hecha la sopa, ¿en qué confía Eliseo? En que Dios purifique eso. Entonces, amado hermano, lo único que quizás tenga, si Dios se lo ha dado, esa es la providencia de Dios. Purifíquelo en el nombre del Señor Jesucristo y crea que Dios está allí. Porque dice el versículo que continúa en el 42. Vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Cuántos panes llevaban? 20. ¿Y cuántos eran? ¿Y qué le dice el profeta? Repartirlo. Porque Eliseo era un hombre de Dios. Eliseo conocía la providencia. Eliseo conocía la provisión de Dios. Dos cosas que hay que resaltar en este milagro. Una es, en medio del hambre había palabra de Dios, porque ahí estaba el profeta de Dios. Los hijos de los profetas se habían reunido, junto con ellos estaba ¿quién? Eliseo. Eso es de resaltar. Hermanos, donde hay palabra de Dios, quiere decir que hay esperanza de que Dios nos va a sacar adelante. No había comida literal, no había porque había hambre, porque había escasez, no había llovido, lo que haya sucedido no importa, pero sí había algo, había un hombre que hablaba en el nombre de Jehová y eso era suficiente para saber que Dios no iba a dejar ese pueblo. ¿Había palabra de Dios allí? Sí, claro. Allí estaba Eliseo. ¿Qué comer no había? Dice que aquel hombre se salió al monte y encontró unas calabacines silvestres. Dijo: aunque sea de esto, hagamos una sopa, ¿verdad? La sopa estaba contaminada, pero como ya había un hombre de Dios, ¿qué hizo? En el nombre del Señor se purificó la sopa y comieron, ¿verdad? Llevaban pan. Sí, dice que había hambre. ¿Cómo aparecen los panes? De repente. ¿Pero cuántos aparecen? ¿Los que necesitaban? Sí, los que necesitaban. Pero para aquellos que no les alcanza la fe, es poco. Para que los que no entienden la provisión de Dios, lo poquito que usted tiene, con eso no vivimos. No, yo con eso no vivo, decimos nosotros. Con $5, no, mejor no trabajo, decimos. Para muchos eso no es nada. Pero para otros eso es una gran bendición, para aquellos que creen en Dios. Llevaron los 20 panes, pero ¿qué quería este hombre? Mejor escondámoslo y quedémonos 20 y comámonos los 20, ¿verdad? Porque según sus ojos, los 20 panes, ¿qué dijo? ¿Por qué? Porque para él, ¿eso qué era? Nada. Eso era muy poquito. Pero para el profeta, ¿qué era? Esto es lo que necesitamos. Entonces se queda algo en nuestro corazón. Lo segundo, lo que tenemos, aparte de la palabra de Dios, esa es la bendición de Dios, hermano. Eso es lo que Dios va a multiplicar. Eso es lo que Dios va a usar para que Dios bendiga a toda su familia. Miren lo que sucedió aquí. Estamos en el 42, ¿verdad? Y vino entonces un hombre de Baal, Salisa, dice, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres?
Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho ¿quién? Jehová. Vaya hermano, ¿qué quiere decir así ha dicho Jehová? Que ahí había palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que hay que creer? Lo que Dios dice. ¿Y qué creemos nosotros? Lo que nos dice la gente. ¿Por qué muchas veces no salimos adelante? Porque estamos creyendo lo que la gente dice. Porque nos dicen, no, es que usted no va a salir adelante. Eso lo llevamos en el corazón. Es que de eso tal y tal cosa, eso lo llevamos en el corazón. Estamos viviendo de lo que dice la gente y no estamos viviendo de la palabra de Dios. Es que dicen que yo no soy cristiano, fíjate, porque mira tal cosa. Ya estamos creyendo lo que la gente dice y tal vez Dios está diciendo otra cosa de nosotros. Dos cosas que tenemos que saber. En la provisión de Dios, lo que importa es la palabra de Él. La palabra de Él se cumple, amén, hermano. Y lo que tenemos, Él nos lo ha dado. Él sabrá cómo sacarnos adelante. Le dijo el profeta, te estoy mandando a repartirlo, no a contarlo. ¿O no le dijo así? Pero nosotros hacemos al revés. Dios nos manda a hacer una cosa y nosotros hacemos lo que queremos. El sirviente que quería, aquí solo hay para 20. Despachemos a 80 y después comemos. Pero a 100 yo no les lo enseño. Se van a pelear, digo. Vean lo que sí. Versículo 43. Al final del 42 decía, y él dijo, da a la gente para que coma. Porque así ha dicho ¿quién? O sea, Dios ya había proveído entonces, quiere decir, ¿verdad? La providencia de Dios ya se había dado. ¿Cuándo? Cuando se purificó. No, antes, desde que estaban los calabacines silvestres. Esa era la provisión de Dios. Eso era lo que había. Eso había que encomendarlo a Dios. Pues claro. Ahora dice el 43. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán. Esa era la palabra de Dios, comerán y sobrará. ¿Pero de qué? De 20. ¿Sobre cuánto? 100. Otra vez, ¿verdad? Como aquel mensaje que se llamaba la matemática de Dios que nosotros no entendemos. Para nosotros 2 más 2 es 4. Y para el Señor 1 por 1 es 4. Pero nosotros, no, matemáticamente no funciona así. Pero para Dios sí, hermano. Así que no estemos dudando, posiblemente nos están saliendo las cosas al revés. Nosotros decimos, mira hermano, yo oro por esto, mira que esto me da el Señor. Eso, entrégueselo al Señor, que Dios hará la obra. El milagro sucedió, claro. El profeta lo creyó, en el 44 dice, entonces lo puso delante de ellos y se pelearon por los 20 panes, dice. Y comieron y les sobró. Conforme a la palabra, ¿el qué le sobró? El pan. ¿Y cuántos eran? Igual que nosotros somos así. Miren, invitamos una familia y nosotros hemos presupuestado que solo van a llegar 10 y compramos 10 tortillas, 10 platos de algo y llegan 40. Capaz que esperamos a que se vayan, esperemos, porque 10 no alcanza. Así somos, ¿verdad? A ver, que trajimos muy poquito. Muy poquito pan trajo el siervo que trajo, le digo a Eliseo, da porque así ha dicho Dios que sobrará. ¿Cuándo sucedió el milagro? Cuando empezó a repartir. ¿Se multiplicó? Lo mismo que hizo Jesús con los panes, ¿verdad? ¿Qué es eso, hermano? Peces también. La providencia, la provisión de Dios. No vea lo que tiene, vea al Dios que se lo ha proveído, que lo puede multiplicar. Así es esto. Dios es el dueño de todo. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Esa es la provisión de Dios. Nunca dudemos que Dios es capaz de multiplicar. Si tenemos la palabra de Dios, si tenemos a Dios como nuestro guía, lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque eso poquito que quizás nosotros vemos, eso es lo que Dios ha dado, eso lo puede Él multiplicar. Pero ¿qué nos queda a nosotros? Creer que Él lo puede hacer. Porque como decía el Salmo, Dios está pendiente de todo ser viviente. ¿Se recuerdan de eso, verdad? ¿Qué más decía el Salmo 145:15? Decía, hermano, que todos esperan en Él. ¿Sí decía, verdad? Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de
de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendiciones a todo ser viviente. Cercano está Jehová a los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Amén.